Está como muy lento. Bueno, habíamos quedado, ya revisamos las condiciones de la 17020. Acerca de los equipos que tienen que ser calibrados, ya habíamos dado una definición de equipo de influencia significativa y estábamos mirando las condiciones que de pronto adiciona el CA 3.001 versión 4, aparte de lo que define la 17020. Entonces, habíamos, si no estoy mal, llegado hasta acá el tema de qué pasa si un equipo no contempla un error máximo permisible, como era el caso de los profundímetros, ¿sí? Entonces, si alguna norma técnica no determinaba cuál era el error máximo permisible, entonces había que demostrarlo de alguna forma adecuada, ¿sí? Entonces, habían dicho en su momento que según la 4303, pero habíamos visto también que esa norma no estaba vigente en la actualidad, entonces por ahí ya habíamos solucionado el tema en la ficha técnica del profundímetro, ¿sí? Que sí, el ingeniero Luis por ahí comentaba que sí la había encontrado de 0.02 milímetros. Bien, adicional a eso, dependiendo bueno, el SEA también aclara, que es una aclaración que también la hace ILAC, que cuando el equipo o los equipos tienen unos componentes adicionales, eh, esos componentes cuando son reemplazados, bueno, tienen que tener una identificación también. Es decir, hablemos por ejemplo de las celdas de carga del frenómetro, de la cámara del luxómetro, del banco o de la bench del analizador de gases, del sensor de oxígeno del analizador de gases, debido a que cuando son reemplazados, o sea, el CDA debe definir si es una condición relevante dentro de los valores que se están teniendo en cuenta dentro de la prueba. Entonces, digamos, en este caso, pues de pronto el láser del luxómetro no va a ser relevante dentro de la medición. Bueno, ahí entraría a jugar de pronto un análisis, porque sin el láser no se podría hacer paralelismo, pero usted lo que está garantizando es que se cambia ese láser por un tipo de alguna manera por un mantenimiento. Entonces, cuando es reemplazado el láser, pues se supone que el láser que se pone funciona de manera igual o mejor que el láser que fue reemplazado. Sin embargo, cuando la cámara es reemplazada, por ejemplo, en el luxómetro de ustedes, pues ya cómo garantizamos que ese equipo de medición sigue con la misma medición, pues es bastante complicado garantizar eso. Por eso le pide marcación única de los componentes y pues básicamente si cambia un componente de medición eh, que afecte directamente el resultado de las pruebas, pues básicamente usted está teniendo un equipo nuevo. Entonces ahí esa es la claridad prácticamente que hace el SEA en este caso. Eh, También dice que sí se podría, entre comillas, no calibrar un equipo de influencia significativa, pero la justificación de por qué no se calibra en algún intervalo definido debe ser registrada y coherente al CA 3.002,
que es el CEA de verificación, se me ha dado la palabra, por acá está, que define la trazabilidad, de los equipos. ¿Listo? Entonces, sí se puede de ciertas maneras. Por ejemplo, en su momento, con un CDA, nos pasó que la apertura fue precisamente, es más, la auditoría de otorgamiento, o sea, para abrir el CDA fue durante el encierro de pandemia, durante esos, bueno, despuesito de ese encierro, y el auditor pues nos preguntaba que por qué habíamos prolongado tanto el intervalo de calibración, y pues una de las razones fue precisamente porque dentro de ese aislamiento, las máquinas habían quedado completamente intactas, selladas y sin... Es más, en ese momento creo que ni se habían instalado se habían instalado, se habían probado y se habían vuelto a guardar. Entonces, digamos que por ese medio se pudo justificar el por qué no se había calibrado un equipo, ¿sí? Entonces, habrá ciertas condiciones que pueda permitir que un equipo no se calibre dependiendo de lo que usted haya analizado. Lo importante, sobre todo, es que se haga un análisis de esos resultados de alguna manera y que se tome una decisión. Es decir, después de que usted haga el análisis de cuándo debe calibrar, tome una decisión debido a unas razones. Básicamente que esto no solamente es para no calibrar un equipo, sino para calibrarlo antes o calibrarlo después o calibrarlo en el intervalo que tiene usted común, ¿sí? Entonces, según esto, básicamente que el SEA lo plantea solamente para justificarlo cuando no se calibre, pero realmente los auditores lo piden la justificación para todo, mejor dicho, que se tenga un criterio lógico y de forma técnica usted demuestre por qué está tomando esa decisión. ¿Listo? Otro ítem que de pronto es importante del CEA 3.0 es que el número de comprobaciones entre calibraciones se debe estimar de acuerdo al análisis metrológico que realice el CDA, siempre que esto pueda garantizar que el equipo se mantenga dentro de condiciones de control metrológico. Mejor dicho, debo analizar o estimar las qué pena, verificaciones o comprobaciones intermedias entre las calibraciones realizadas, como pues también a través de mi análisis metodológico. Se puede emplear como guía el programa de comprobación entre calibraciones de ILAC G24, o sea, también me remite al ILAC G24, que es eh, ese programa para los intervalos de calibraciones. Y me dice que espérenme que esto, ahora sí. Las mezclas de gas requeridas para la verificación de los analizadores de gases deben cumplir con los requisitos establecidos respecto a la referencia en 4983 y 5365. Debido a que esto lo especifica y allá en la 5365 especifica un poco de condiciones, y entre esas condiciones pues la identificación y la marcación y el almacenamiento de la información de esos gases patrón. Por eso es que en su momento Yanico les dijo que, o les pidió las hojas de vida del material de referencia, ¿sí? Porque uno se remite, bueno, mira el SEA y lo mando para la 5365, y la 5365 le da una información, digamos, adicional que tiene que tener, y pues básicamente casi que esa información que se cumple con una hoja de vida o con una ficha interna de ese gas patrón. ¿Listo? Bien. Sí.
Inge, no te escucho, no sé. Hola. Aló, aló. Ahora sí. Ya. Los ingenieros estaban llenando lo de las fichas técnicas del material de referencia y creo que la ficha técnica en otros dice algo como principio de funcionalidad, que no recuerdo bien. Hay por decirlo en los gases, en ese material de referencia, ¿qué se maneja ahí o qué se coloca ahí? El principio de funcionamiento del material de referencia, realmente no habría principio de funcionamiento porque no es un equipo, ¿sí? Ya, ok, entonces lo dejamos ahí en blanco. Sí, no aplica, solamente aplica para los equipos. Y pues Ok. haces, si tienes un formato de cómo diligenciar los formatos, pues haces la aclaración ahí, no aplica para material de referencia. Ah, listo. Ok, gracias. Vale. Vamos a remitirnos a otras normas, en este caso la OIMLG 007 de 1989. Hay muchas OIML, incluso las veíamos acá, que la 5385 me dice, hey, en términos de calibración, se puede remitirse a otras normas ISO, IEC o OIML. ¿Listo? Entonces, en este caso solamente para mostrarles pues más o menos cómo sería la cadena de la calibración. Tengo la definición única de alguna unidad en el sistema internacional, cómo se defina, digamos, lo que se está queriendo hacer ahorita es que no se dependa de elementos físicos, pero antes, por ejemplo, se tenía una barra de 1 metro que medía 1 metro exactamente, pero ese metro podía variar dependiendo de qué tanto se desintegraba el material a lo largo de los años y pues el metro cambiaba y todo de ahí para abajo cambiaba. Entonces, sería la definición universal en todos los países del Sistema Internacional de Unidades. De ahí para abajo tengo los patrones primarios, es decir, patrones que han estado, digamos, calibrados prácticamente con ese estándar universal que tengamos, ¿sí? Entonces, con estos tendríamos laboratorios de nivel A, esos laboratorios que calibran sus patrones con, directamente con el Sistema Internacional de Unidades, o sea, directamente con el patrón universal. Si no estoy mal, el metro ya está definido con la velocidad de la luz y bueno, con algunos otros conceptos físicos. Eh, y con esto, pues, digamos que un laboratorio puede definir ese patrón o puede calibrar su patrón con ese concepto. Obviamente, pues ese patrón debe ser bastante exacto. Bueno, debe garantizar esa incertidumbre, pues, podríamos decirlo así. Deberíamos garantizar esa incertidumbre. Luego tendríamos los laboratorios de calibración nivel B, que serían esos laboratorios nacionales o internacionales. Y esos laboratorios nacionales o internacionales, básicamente que lo que me hace es que estos patrones que están calibrados con la definición de la unidad del metro, del segundo, de lo que usted quiera, del sistema internacional, van a calibrar o van a servir de patrones para calibrar esos estándares o esos patrones nacionales e internacionales. ¿Listo? Entonces serían laboratorios que llegan a ese nivel. Ahora, de ahí para abajo tengo los patrones de referencia y esos patrones de referencia son llegan a ser los laboratorios nivel C. Esos laboratorios nivel C podríamos considerar, por ejemplo, Eurometric como un laboratorio nivel C, debido a que no es un estándar nacional o internacional, sino que calibra sus patrones con estándares nacionales o internacionales.
¿sí? Entonces, ¿cómo lo rectificamos? Pues precisamente debido a que deben ser laboratorios acreditados, ¿listo? Laboratorios acreditados. Entonces, acreditados según ILAC, y como sabemos que ONAC está dentro de los miembros asociados a ILAC, pues entonces una acreditación ONAC para un laboratorio sería equivalente a una acreditación ILAC internacional. ¿Listo? Y finalmente tendríamos los patrones de trabajo. Y estos patrones de trabajo entonces serían para uso prácticamente que del día a día. Y entonces con esas calibraciones, con esas verificaciones, perdón, que tendríamos sería una forma de ir comprobando el estado de mi equipo, ¿sí? Entonces, comúnmente, pues lo que tenemos como patrón de trabajo y que lo vemos como un patrón de trabajo, o que lo deberíamos ver como un patrón de trabajo, sí o sí me dice, tengo que hallarle esa cadena de trazabilidad. Entonces, bueno, entonces yo tengo acá un patrón de trabajo, llego hasta un patrón de referencia, que este llega hasta un patrón nacional o internacional, y hasta aquí me pide, hasta este nivel me pide ONAC comúnmente, porque ya de ahí para allá, básicamente que se sabe que llegando a un patrón nacional o internacional, ese vino de una medición primaria, de una comprobación primaria, que sería con patrones estándar eh, de metodología científica, y eso llegan hasta la definición de la unidad según el sistema internacional. Listo, entonces eso era solamente eh, para presentarles eso. Ahora, que el SEA 3.002 versión 7, que habla sobre la trazabilidad metrológica entre pues, de los organismos acreditados tanto como laboratorios como organismos de inspección, ¿sí? Entonces, en este caso menciona que se adoptan las medidas que ejerce IAAC e ILAC. O sea, IAAC son, digamos, las versiones en español de ILAC. Entonces, es la organización que a través que ONAC, a través de ser miembro de IAAC, hace parte de esa certificación ILAC. Y entonces, pues ILAC tiene el P1007, que básicamente es el mismo SEA 3.002 versión 7, solamente que en inglés. ¿Sí? Entonces, y también dice, también recomendamos entonces ILAC G24 de 2022 para la determinación de los intervalos de recalibración en equipos de medición. ¿Listo? Y me dice también, ONAC reconoce la trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de los Resultados de Medición a través de varias opciones, pero entre ellas la más importante para nosotros, que sería un laboratorio de calibración acreditado cuyo servicio es adecuado para el uso previsto, es decir, el alcance de acreditación cubre específicamente la calibración correspondiente y el organismo de acreditación está cubierto por el acuerdo de ILAC o acuerdos regionales por ILAC. Entonces, eso era la pregunta que hacíamos, que hacían ayer, que cómo garantizábamos pues la trazabilidad eh, más allá de revisar esos documentos de esa condición de trazabilidad, pues en este caso, si el organismo está cubierto por acuerdo ILAC, es decir, si está certificado ONAC está cubriendo ese acuerdo ILAC, y entonces a través del IAAC, y entonces con esa certificación ONAC podríamos cubrir esa consideración. ¿Listo? Eh, ti, 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 ti. Bueno, también se podrían otras formas, pues digamos que de alguna otra manera el laboratorio estuviese acreditado directamente con ILAC. Entonces, un laboratorio que no fuese colombiano, sino
de otro lado y que estuviera de alguna u otra manera acreditado con ILAC, o simplemente no quiso acreditarse con UNAC, con la ley 7025, sino directamente se acreditó de alguna u otra manera con un acuerdo ILAC. ¿Listo? Bien. Bien, ahora que nos dice ILAC P15, entonces P15 es básicamente los requisitos para un organismo de inspección. Entonces vamos a ver qué condiciones nos adiciona ILAC P15. Entonces nos dice que si el elemento, tengo un elemento que controla las condiciones ambientales, ese elemento directamente va a ser tomado como un equipo de influencia significativa. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta esos límites los límites máximos permisibles, y tengo que tener entonces en cuenta, lo tengo que tener en cuenta dentro de mi proceso de calibración. ¿Listo? Me dice que los organismos de inspección deben documentar las decisiones que hagan o que tengan acerca de sus equipos de inspección dentro de, el concepto de calibraciones y de trazabilidad. Es decir, se debe guardar o se deben almacenar esos documentos y esas razones de cómo se tiene en cuenta tanto las calibraciones o las decisiones dentro del control metrológico y la trazabilidad. ¿Listo? Acá me habla de lo mismo que me habla la 623N1, que es que siendo un equipo de influencia significativa, pues, perdón, si hay un equipo de control ambiental, para controlar las condiciones ambientales, pues sí o sí tengo que tenerlo como equipo de influencia significativa. Y lo mismo que me decía SEA, que es las justificaciones de no calibrar un equipo, se puede hacer, pero el organismo de inspección debe decir la justificación y almacenar, pues digamos que documentar más bien esa decisión de no calibrar un equipo. Acá, las decisiones o cómo hacer una trazabilidad la recomienda de una vez directamente a ILAC P10, que lo veíamos ahorita. ¿Listo? Dice, si los equipos necesitan recalibrarse, o sea, cuando usted deba revisar esos intervalos de recalibración o de calibración nuevos, usted debe establecer o definir la frecuencia y el criterio de aceptación de esa frecuencia. Es decir, aunque no me lo diga el SEA directamente, 3.001, acá ILAC P15 sí me lo está diciendo. Oiga, me está diciendo, ahorita decíamos, bueno, un criterio, algo, si yo no calibro, listo, sí o sí tengo que decir, pero ¿qué? ¿Por qué? Pero acá tanto la frecuencia como el criterio de aceptación de esa frecuencia debe ser definido, ¿sí? Al ser definido, pues debe ser documentado. ¿Listo? Listo. La información, bueno, la información de los programas son solamente válidos para materiales de referencia, ¿listo? Perdón, también son válidos, o sea, ¿cómo garantizar esta condición metrológica? También debe ser aplicable para materiales de referencia, ¿listo? Dice,
En este caso dice que también dentro de la verificación se debe asegurar que los bienes y servicios, digamos que esos procedimientos para realizar esas verificaciones de los bienes y servicios deben ser también incluidas, ¿listo? Entonces debe ser, pues, conforme a lo que se especifica en cada elemento, ¿listo? Ahora, listo, entonces ya con esto tenemos, digamos que un primer aspecto de cómo calibrar, ¿sí? Entonces ya tenemos unas consideraciones que tenemos que haber hallado los equipos de influencia significativa, que esos equipos de influencia significativa son los que vamos a calibrar, que si decido no calibrar por alguna razón o las decisiones que tome acerca de los intervalos de la frecuencia de calibración, debo documentar esas decisiones y las razones por las cuales las tome. Entonces ahora viene de lo que tanto hablaban ahí, y la G24. Entonces, ¿cómo y cuándo calibrar? Entonces ya sabemos por acá, porque ya lo habíamos dicho por ahí, la 17020 sí lo deja muy claro que cuando, cuando se inicie la operación con un equipo de medición, ese equipo de medición debe estar calibrado si es de influencia significativa. Es decir, ya sabemos que al inicio de la vida del equipo debe entrar con una calibración, es decir, siempre la calibración, si es un equipo de influencia significativa, siempre la calibración irá primero que la puesta en marcha del equipo. Acá irá la puesta en marcha, ¿listo? Y de ahí para adelante ya el equipo puede operar con normalidad hasta su recalibración. Entonces, ¿cómo garantizar o cómo evaluar esos intervalos de recalibración? Entonces, lo primero que menciona el AG24 es precisamente que se debe definir, sí, o mejor dicho, que defínalo, ¿sí? Tenga en cuenta estas normativas y defina, es decir, el establecimiento el establecimiento y mantenimiento de la trazabilidad de los resultados de medición se puede realizar, entre otras, mediante las vías siguientes: definiendo una periodicidad de la calibración, definiendo el control de los procesos y las mediciones y definiendo comprobaciones intermedias. Casi que sí o sí tengo que hacer las tres: definir periodos de calibración, definir procesos de las mediciones y definir comprobaciones intermedias. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cómo definimos intervalos o periodicidad de calibración? Esa periodicidad la vamos a definir a través de mismo, y la G24 me va a dar esa ayuda. ¿Cómo defino los procesos de las mediciones? Pues a través de los procedimientos precisamente de aplicación de los equipos de medición. Bueno, entonces que usted tiene que, por ejemplo, en el frenómetro garantizar un frenado uniforme, una reducción de velocidad. Bueno, el procedimiento que ustedes tienen descrito para el uso de su equipo de medición. Que por ejemplo el profundímetro, ustedes tienen un procedimiento para realizar la medición con el profundímetro, que la punta del profundímetro se debe ubicar en tales áreas o en tales líneas de labrado, que se debe ubicar de manera perpendicular, o bueno, como tengan establecido. Entonces, ese control de ese proceso o de esa forma de medición también está garantizando la trazabilidad. Y definiendo comprobaciones intermedias, es decir, no solamente me interesa cuándo va a caer la próxima calibración, calibración 1 y calibración 2, sino también me va a interesar cuántas y en qué momento voy a hacer comprobaciones intermedias o verificaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas y cuáles, o bueno, en qué momento voy a hacer esas comprobaciones intermedias? Bien, ahora, el propósito de calibrar los instrumentos de medición con una medida para mantener la trazabilidad metodológica es obtener un estimado de la diferencia entre el valor de referencia, mejor dicho, esto es
obtener un error de medición. Apoyar la validación requerida o declarar la incertidumbre. Entonces, esto es la incertidumbre. Y confirmar si existe o no alguna alteración del equipo de medición que pueda crear dudas. Entonces, ¿qué está pasando? Esto básicamente lo definimos con la deriva. ¿Listo? Con la deriva. Regáleme un segundito, ya continuamos. Un momentito. Bien, qué pena. Listo. Entonces acá básicamente me dice definir el error de medición, definir esa incertidumbre y la deriva o ese cambio en las condiciones o la alteración en el equipo a lo largo de los periodos o del periodo que va a transcurrir va a influenciar también esa trazabilidad metodológica. ¿Listo? Ahora, ojo con este párrafo que es bastante relevante. No existe una práctica universalmente aplicable como la mejor para establecer y ajustar los intervalos de calibración. Es decir, que no tenemos algo definido universalmente. Entonces, como nos remontamos a lo que en su momento hablamos en las capacitaciones de mecánica, como no hay una práctica universalmente aplicable, sí hay unas prácticas recomendadas, pero no hay una universalmente aplicable, hay varias maneras y es, digamos que es necesario que el centro de diagnóstico establezca esa manera y el porqué de esa manera. Y además de eso, lo que decíamos, después de establecer esa forma para determinar esos intervalos de recalibración, dar o tomar una decisión y establecer las razones de por qué toma esa decisión. ¿Listo? Eso siempre va a ser bien visto por ONAC. ¿Listo? Sobre todo porque lo recomienda o lo exige más bien ILAC P15. Bien, nos dice que también tiene unas recomendaciones de cómo se puede revisar esos intervalos de calibración, pero lo mismo, son recomendaciones y pueden verse, mejor dicho, usted un CDA y el CDA de al lado, que sean CDAs hermanos, pueden tener diferencias notables en la consideración de cómo analizan esos intervalos de recalibración. ¿Listo? Bueno, en este caso lo habla para el laboratorio, pero entendemos que como también lo menciona tanto el SEA como ILAC P15, también aplica para nosotros, ¿sí? Entonces, dice que en caso de una incertidumbre estándar combinada, el equipo de medición debe ser calculada. ¿Para cuáles equipos? Para los equipos de medición que contengan varios componentes o dispositivos que puedan ser calibrados de forma independiente. ¿Listo? Entonces, en este caso nos habla de, por ejemplo, bueno, habría un ejemplo bastante claro en el CDA. Lo que pasa es que no es tan así, tan directamente como lo menciona ILAC, porque lo que pasa con el frenómetro. Entonces, en el frenómetro ustedes van a tener unas celdas de carga, ¿sí? Y van a tener unas celdas de fuerza, ¿cierto? Unas celdas de fuerza. Entonces, teóricamente, lo que me está mencionando ahí la G24
es que si ustedes tienen acá una incertidumbre asociada a la calibración o a las mediciones de ese equipo y una incertidumbre asociada, mejor dicho, tanto a peso como a fuerza, en el caso de que quisiéramos o de que en algún momento la norma cambie y nos pida una incertidumbre o nos exija, perdón, nos exija una exactitud que no fuera de forma independiente de peso y de fuerza, sino que fuera una exactitud de, de, de eficacia de frenado, ¿sí? Sabemos que la eficacia de frenado es igual a la suma de los pesos, a la suma de los pesos, perdón, a la suma de la fuerza sobre la suma de los pesos, ¿cierto? Por 100. Entonces tendría una combinación de los errores de medición más la exactitud, E más U de la fuerza y E más U de los pesos. E más U de los pesos, ¿cierto? Entonces, en este caso, si fuese así, la exactitud sería la comparación de esa medición de error más U de los pesos y las fuerzas. ¿Listo? Entonces tendría que tener en cuenta ambos y hay formas de hacer esas combinaciones cuando es suma, cuando es resta, cuando es multiplicación y cuando es división. En este caso pues nos salvamos porque la norma, la 5385 define por aparte la exactitud de los pesos y la exactitud de las fuerzas. Entonces ese E más U o esa suma de error más incertidumbre queda digamos separada. Y dice, esta nota, puede ser necesario reevaluar los intervalos de calibración de todo el equipo de medición o sus instrumentos de medición y dispositivos basados en los datos obtenidos de calibraciones previas. Es decir, las calibraciones que uno haga a lo largo de la vida del equipo deberían o podrían influir en los siguientes intervalos de calibración, ¿sí? Esa es una recomendación que comúnmente pues no se tiene tan en cuenta, pero digamos que desde un sistema un poco más robusto, ¿sí? de conocimiento del estado del equipo, podría evaluarse mucho mejor y establecer mucho mejor esos intervalos, ¿sí? Lo que pasa es que comúnmente no se tiene en cuenta porque es mucho más esfuerzo, ¿sí? Estar monitoreando en todo momento el estado del equipo. ¿Listo? Sería mucho más esfuerzo, en este caso, del organismo de inspección, del CDA. Listo. Ahora ILAC. Ah, bueno, sí. ILAC nos da unas recomendaciones que van de la A a la N. O sea, 14 recomendaciones para la evaluación de esos riesgos que pueden tener la primera recalibración, ¿sí? Y hay una recomendación que hace ILAC. Voy a ponerles acá el documento de IAAC. No recuerdo si es este. Sí, es este. No, mentira, este no es. A ver. A ver, por acá. Y hace. El documento de IAC de 2023, que es básicamente la traducción de los requisitos ILAC. Entonces, por acá me dice en las condiciones principales o generales para realizar la verificación de los intervalos de recalibración es que
el equipo de medición puede ser más o menos fiable de lo esperado. Entonces, lo que me dice es, lo primero que usted haga es que un equipo nuevo, bueno, por acá está, los nuevos equipos de medición deben calibrarse con mayor frecuencia para identificar cualquier tendencia en sus características de rendimiento que pueden indicar que pueda justificarse un cambio en el intervalo de recalibración. Es decir, acá me está diciendo, calibre, de pronto, si usted no sabe, ¿sí? Calibre un poquito con menor intervalo, a menos meses, cuando el equipo sea nuevo, ¿sí? Para que usted pueda determinar realmente qué está pasando con su equipo. Y luego de eso, si el intervalo, si los resultados de esa calibración le dan exitosos o buenos o son mejores de lo esperado, usted puede confirmar que agranda, que alarga o que, espérenme a ver si, bueno, usted puede confirmar si alarga o si reduce el intervalo de calibración. ¿Listo? Entonces dice que hay varios métodos, dice que el equipo de medición puede ser más o menos fiable, mejor dicho, me habla de la confiabilidad del equipo de medición, que usted a través de esas calibraciones eh, va a encontrar qué tan fiable es el equipo y a medida que va aumentando o que puede determinar que la fiabilidad del equipo es mayor, eh, esto puede definir entonces que va a reducir o aumentar, mejor dicho, los intervalos de calibración. ¿Listo? También tenga en cuenta el cuidado en el mantenimiento. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hablábamos, ¿qué días? ¿Qué pasa si usted en el frenómetro durante el proceso de mantenimiento llegó y tuvo que, no sé, se le dañó una rosca a esta galga, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que cuando tenga un mantenimiento eh, que vaya directamente hacia los elementos de medición, pues va a ser delicado. Entonces lo que hablábamos con la ingeniera Ana, que si en dado caso que eso suceda, pues lo más recomendable sería pues una calibración, porque usted va a afectar los componentes de medición directamente. ¿Listo? Eh, en el caso de determinados equipos de medición puede bastar con efectuar una calibración parcial en lugar de una calibración completa. Bueno, eso no es que se vea muy comúnmente, pero digamos que usted que después de hacer el análisis de intervalos, a usted la galga que mide la fuerza da, no sé, 12 meses, pero el resto de equipos, incluyendo las galgas que miden el peso, le da 24 meses, ¿sí? Comúnmente, pues uno no va a calibrar parcialmente este equipo y decide que pues lo lleva a 12 meses. Es más, en algunos casos, por una decisión más económica, se toma calibrar toda la pista con el equipo que tenga menor intervalo de calibración. Entonces, si acá dieron 12 meses, pues decimos que la siguiente calibración va a ser a 12 meses, pero puede haber otro CDA que decida calibrar parcialmente el equipo. ¿Por qué? Porque me están pidiendo exactitudes, lo que decíamos, exactitudes separadas tanto de fuerza como de peso, y entonces podríamos garantizar la calibración de 12 meses de solamente la celda de carga, de la celda de fuerza y las celdas de carga de peso, eh, las hacemos a 24 meses con el resto de equipos. Eso sería una calibración parcial. ¿Listo? Y esta definición es bastante relevante. Dice, la deriva instrumental determinada por la recalibración del equipo de medición puede mostrar que se requieren intervalos de calibración más cortos o que pueden ser posibles intervalos de calibración más largos sin riesgos crecientes. Entonces, en este caso, casi que ILAC
y pues casi que ONAC, en este caso, nos exige el cálculo de esa deriva instrumental. Entonces, recordemos que la deriva la definimos como ese cambio de la condición del equipo de medición, o más bien de la confiabilidad del equipo en el tiempo. Entonces, si acá yo tengo el tiempo y acá yo tengo el error más U, ¿sí? El error de medición y la incertidumbre, entonces pues realmente la Eurometric incluso dice que pues solamente se debería monitorear el error, porque la incertidumbre pues no está asociada directamente al equipo de medición, ¿sí? Sin embargo, pues ONAC, digamos que ha sido un poco más tajante en el tema y ha dicho, siempre tengan en cuenta la variación de todo, de tanto del error como de la incertidumbre. Entonces, esa variación del error más U eh, se llama, en el tiempo se llama deriva. ¿Cómo va aumentando pues ese desgaste del equipo y por lo tanto va a reducirse esa capacidad o esa confiabilidad en la medición? ¿Listo? Bien. Entonces, lo primero que me dice es, bueno, usted tiene que asociar ese primer intervalo teniendo en cuenta que si el equipo es nuevo y no ha hecho o sea, solamente ha hecho la primera calibración, debería ser menor ese intervalo, ¿sí? Entonces, pero aún así, asocie la incertidumbre. Entonces, si la incertidumbre de ese equipo que está analizando es demasiado alta debido a los procesos que está realizando o que tiene que realizar el propio laboratorio, o debido a cualquier componente adicional que de los que ya hemos hablado, que puede afectar la incertidumbre, pues se va a reducir su zona de conformidad. Vean que acá yo tengo de pronto el error mínimo y el error máximo permisible, pero si adicionalmente a eso tengo una incertidumbre asociada a esa medición, pues puede ser que esa incertidumbre sea tan grande que sí o sí el equipo esté, digamos, muy limitado. Dando un ejemplo concreto, entonces digamos que una calibración de un punto de, de hidrocarburos para el analizador cuatro tiempos, yo tengo que hacer una calibración en 20.000, por ejemplo, en 20.000 partes por millón eh, de, ¿de qué? De propano, ¿sí? De propano. Entonces, este rango, me dice el laboratorio, o en esa primera calibración, yo encontré que la incertidumbre en este punto, la incertidumbre que me daba el laboratorio era de más o menos 500 ppm, ¿sí? 500 ppm. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar con esto es que si el punto de calibración de 20.000, bueno, digamos que es de un analizador dos tiempos, que es el que tengo presente. Entonces, la exactitud según la norma, según la 5365, para este punto de calibración es más o menos 800 partes por millón de hidrocarburos. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a borrar esta grafiquita de arriba para poder hacer la gráfica de la situación hipotética. Entonces, lo que va a suceder es que yo tengo acá mi error más U. Más U. Yo sé que de ese error más U, los límites son más o menos 800. Es decir, que no me puedo pasar de esos 800. ¿Sí o qué? 800 positivo
y menos 800. Menos 800. Y lo que digo es, bueno, yo tengo el E más U, entonces, según ese E más U, eh, perdón, solamente tengo la incertidumbre y ya dije, es más o menos 500. Puede ser diferente dependiendo de cómo la tenga, pero más o menos 500. Y entonces ya sé que con la sola incertidumbre ya estoy quitándome todo este espacio de trabajo del equipo, ¿cierto? Entonces, si tengo una incertidumbre asociada a un componente o a un elemento de medición que me agranda ese intervalo, pues perdón, que me achica tanto ese intervalo, pues yo voy a tener mucho más riesgo de que mi equipo de medición se llegue a salir con el error, porque el intervalo de medición se está acortando demasiado. Espérame que me está escribiendo Cador. Manuel no se ha podido conectar. Listo. Entonces, debido a esa incertidumbre de 500 que me ofrecía el laboratorio como tal, pues casi que estoy llegando hasta los 800 con solo la incertidumbre. Entonces tengo un rango muy pequeño de 300 de error, ¿sí? Y entonces este intervalo de 300, de más o menos 300, en el caso de que suceda, que se pase de 300, pues ya voy a estar por fuera del E más U, ¿sí? De la exactitud determinada con el E más U. Entonces, digamos que esa primera contemplación de la incertidumbre en la primera calibración me va a dar una estrategia para usted decir, bueno, estoy bastante lejos. ¿Qué pasa si esa incertidumbre está muy, 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 muy cerradita? Entonces lo que va a pasar es que el error va a poder ser muy cambiante y no va a afectarse a lo largo del tiempo. Entonces lo que va pasando es que eh, esa deriva instrumental va a mantenerse dentro de valores cercanos, lejanos a esos límites máximos permisibles. ¿Listo? Bien. Segunda condición, tipo de equipo de medición. Dependiendo de qué tipo de equipo esté hablando, ustedes van a, pues, por ejemplo, en los CDA ya sabemos más o menos qué pasa y, por ejemplo, sabemos que lo que suele suceder es que precisamente el analizador dos tiempos o el frenómetro, son los equipos que suelen dar mayores derivas instrumentales, por lo cual son los equipos que suelen limitar los intervalos de calibración. No significa que siempre dé así, pero usted analizando los equipos que tiene, va a poder tener un primer indicio de qué va a pasar con esa deriva, por lo tanto, de si el equipo va a estar dentro de los límites o no. ¿Listo? Entonces, si usted sabe que el equipo es un analizador de gases dos tiempos, que va a estar bastante contaminado debido a esos humos fuertes de las motocicletas dos tiempos, usted no va a mandar ese equipo en la primera calibración a 24 o a 36 meses. ¿Listo? Riesgos que el equipo exceda los límites. Entonces, ¿cómo se puede determinar eso? Pues precisamente con la primera calibración. Entonces, con el error más U, ya teniendo en cuenta el error más U, si usted tiene algún intervalo que está muy cerca del límite, algún valor que está muy cerca del límite,
usted ya decide acortar esos intervalos de la primera calibración, sin ni siquiera pues haber definido una deriva instrumental, ¿sí? Entonces, digamos que ese riesgo se asocia y se puede controlar de cierta manera. Si usted ve que el error más U de su primera calibración es significativamente bajo, pues usted no tiene miedo en alargar ese intervalo de calibración para ese equipo, ¿sí? Listo. Recomendaciones del fabricante. Si la ficha técnica le dice calibre a 12 meses, pues esa recomendación la tendrá que tener en cuenta. Entonces, sobre todo en el proceso de la primera calibración, porque ya dependiendo, listo, el fabricante le puede dar una recomendación a usted, pero dependiendo de lo que le den los intervalos, podría esos 12 meses reducirse después de de la segunda calibración, reducirse en vez de 12, darle 10. Y entonces, aunque el fabricante le diga 12, pues usted tendrá que tomar la decisión de hacer la calibración a 10 meses de ese equipo de medición. O por lo contrario, le da 14 y usted ve que el equipo tiene un buen comportamiento en la gran mayoría de variables. Entonces, lo que va a hacer es aumentar ese intervalo de calibración. ¿Listo? Bien. Tendencia al desgaste o deriva, entonces si usted ya ha calculado la deriva, de alguna manera de ese equipo, ya sea con verificaciones intermedias o con las propias verificaciones de las verificaciones cada 3 días del analizador de gases, por ejemplo, si ha calculado la deriva de ese equipo y observa que la deriva es considerablemente baja, usted puede decir que, pues, que su intervalo de calibración de primera calibración puede alargarse dependiendo de lo que le esté dando, de esos mismos resultados. ¿Listo? Este numeral E, literal E, perdón, eh, va a ser el más relevante en las recalibraciones posteriores. Entonces, ese es el que más se va a tener en cuenta dentro de esas recalibraciones. Alcance y gravedad de uso esperados del uso. Entonces, cómo se está comportando o hasta dónde va el uso de ese equipo. Si ven, por ejemplo, que esperaban un flujo, hagamos un ejemplo hipotético, esperaban un flujo de motocicletas 2 tiempos de 100 al año, ¿sí? Y resulta que no, que en ese lugar donde se abre ese SEDA, el flujo de motocicletas de 2 tiempos es 1.500 al año, que eso ya pues es demasiado en relación para las motocicletas 2 tiempos en Colombia. Entonces dicen, oiga, sí, entonces lo que está pasando dentro, ya después de hacer mi primera calibración y después de haber puesto en marcha el equipo, estoy viendo que es mucho más frecuente ese uso, ¿sí? Del que yo esperaba. Entonces, tendré que acortar mi intervalo de calibración para contemplar lo que está pasando. Condiciones ambientales, pues principalmente en los CDAs, pues tenemos condiciones ambientales de temperatura y humedad controladas por un equipo, por un termohigrómetro. Entonces, si, pues digamos que esos riesgos asociados de las condiciones ambientales para nuestros equipos están regulados, ¿sí? O están de pronto sería de alguna forma justificable el por qué las condiciones ambientales no van a afectar eh, la, la, la confiabilidad de mi equipo de medición. ¿Listo? Influencia de la cantidad medida en los resultados. Esto suele pasar sobre todo en los elementos de medición de temperatura. Entonces, por ejemplo, hablemos de termocuplas o termistores, ¿sí?
comúnmente, por ejemplo, la sonda la sonda de temperatura para medir la temperatura de operación de la motocicleta, suele trabajar por alguno de esos dos principios, ¿sí? Como por termocupla o por una resistencia variable a la temperatura que se llama termistor, y esas medidas pueden ser influenciadas por la propia toma de la medida, ¿sí? Entonces la medición puede verse influenciada por la propia toma de la medida. La ventaja en el caso de nosotros como CDAs es que el elemento de medición de temperatura de operación de un vehículo, pues digamos que me va a garantizar que el vehículo va a estar en operación, a temperatura correcta de operación, pero de ahí a que esa medición me llegue a afectar los resultados de medición finales, que serían los resultados de medición del analizador de gases, pues va a ser un poco remota, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja, la pequeña ventaja que tenemos en el caso de nosotros como CDAs. ¿Listo? Es decir, que cambie 1 grado, 2 grados de temperatura, más o menos 40, o sea, 40 más o menos 2 grados, tampoco es que se vaya a ver reflejado demasiado dentro, al momento de medir las emisiones contaminantes de una motocicleta. ¿Listo? Datos agrupados o publicados sobre dispositivos similares. Entonces, es una recomendación. Si uno quiere hacer un análisis más profundo de las condiciones meteorológicas de un equipo, pues vaya a lo que esté publicado en alguna revista científica, en algún libro o alguna otra recomendación de algún ente internacional. ¿Listo? Ahorita vamos a ver que hay unas recomendaciones que se pueden asociar a algunos equipos. Y también hay unos protocolos que incluso se podrían asociar. ¿Listo? Frecuencia de comparaciones con otras normas. Entonces, si tengo alguna otra norma que describa, que no, de pronto no sea una NTC, pero que de forma indirecta esté relacionada con ese equipo de medición, pues tendré que tener también en cuenta esa frecuencia de medición dependiendo de esa norma. Frecuencia, calidad y resultados de controles intermedios. Entonces habíamos dicho, bueno, yo defino, por ejemplo, mi primera calibración ya sé que la tengo que hacer. Y definí, por ejemplo, mi segunda calibración o mi primera recalibración a los 12 meses, ¿sí? Resulta que ya sabemos que sí o sí, tanto ISLAC como ONAC a través del CEA me exige tener unas verificaciones intermedias, ¿sí? Entonces digamos que comúnmente pues le vamos a poner una verificación intermedia pues para ahorrar costos, una sola, una única verificación intermedia acá a los 6 meses, ¿sí? Que es como así más o menos comúnmente se trabaja. Entonces, ¿por qué? Para garantizar que en ese intervalo de calibración, pues por lo menos tengo una verificación y que más o menos los intervalos antes y después de esa verificación van a quedar similares. ¿Qué pasa con los resultados de esta verificación? Si acá, digamos que el punto de 800 que estábamos diciendo ahorita, de que la exactitud me da 800, si en esta calibración me dio E más U, me dio 125, digamos, un análisis así rápido, E más U, 125, pero en esta verificación me dio 700, ¿sí? Digo, oiga, algo está pasando con mi equipo, ¿sí? Bueno, tengo que analizar también que eso no sea motivo de un exceso de incertidumbre del laboratorio, ¿cierto? Porque si de estos 700, 600 son del laboratorio, debido a la incertidumbre, y acá de estos
de estos 125, 20 eran del laboratorio. Debido a la incertidumbre, pues estoy diciendo, bueno, ahí lo que me está fallando es el laboratorio de verificación. Entonces, esa incertidumbre está demasiado alta hay que mirar cómo se está controlando esa incertidumbre dentro del laboratorio de verificación. ¿Listo? Entonces las verificaciones intermedias pueden ayudarme dentro de esa traza del primer intervalo de calibración. ¿Listo? Bien, riesgos asociados al transporte del equipo. Entonces, si yo tengo que de esos equipos de mi CDA no lo pueden calibrar en sitio, sino tiene que ser enviado al laboratorio de calibración. Entonces yo tengo que asociar o tener en cuenta ese riesgo dentro del transporte del propio equipo. Bueno, en el caso de los equipos que se suelen enviar a laboratorios, que son termográmetros y profundímetros, pues de alguna manera lo que tengo que darle es un control al riesgo del transporte. ¿Listo? Entonces, si digo, no voy a, digamos, no voy a cambiar mi intervalo de calibración de mi equipo debido a que tengo que transportarlo. Tengo que determinar por qué no estoy cambiando precisamente ese intervalo. Si realmente tengo un riesgo debido al transporte. En el transporte le puede caer, no sé, agua, puede sufrir golpes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo mitigo ese riesgo para poder mantener ese intervalo de calibración dentro de dentro de lo que se espera? ¿Listo? Bien. Y finalmente, el grado de formación y la aplicación de los procedimientos del personal que va a realizar la calibración, no de mi personal, que bueno, realmente de todo el personal, porque también si hay un uso inadecuado del equipo, eh, debido a la propia medición dentro del CDA, pues también va a poder afectar los equipos. Sin embargo, ILAC comúnmente en este caso se refiere directamente a al grado de formación y a la aplicación de procedimientos dentro del propio laboratorio que está haciendo esa primera calibración. Entonces, también debe tenerse en cuenta. Entonces, comúnmente, pues, si calibramos con un laboratorio reconocido, un laboratorio acreditado, ¿sí? Si tenemos referencias de ese laboratorio además, pues, esos métodos y procedimientos y el personal también ya lo evaluó ONAC, pues ya sabemos o tenemos esa ventaja de, de que ese grado de formación y la aplicación de esos procedimientos van a ser correctos. ¿Listo? Y por último, pero suele ser incluso la condición más importante, los requisitos legales. ¿Listo? Es decir, si algún ente en algún momento, en el caso de ustedes, pues la corporación ambiental regional, eh, tenga en cuenta alguna otra condición y exija como un requisito legal una calibración a ciertos años o a ciertos meses, pues ustedes tendrán que adaptar sus recalibraciones a esas exigencias, ¿sí? Nos pasó en un CDA en Barranca que precisamente la CAS, la Corporación Ambiental de Santander, se apropió del procedimiento, bueno, no se apropió, se hizo cumplir el protocolo del IDEAM. Y a propósito se lo muestro, el protocolo del IDEAM menciona precisamente que
Fuentes moldes. No es un protocolo tan antiguo, sí hace referencia a una resolución desactualizada, que es la resolución 910. Sin embargo, pues lo que se entiende es que todas las corporaciones ambientales regionales y municipales se acogen a ese protocolo. O sea, tienen que sus protocolos o sus procedimientos internos tienen que estar guiados por ese protocolo. ¿Listo? Este de fuentes fijas. Este no es. Bueno, yo lo tengo, yo lo debo tener por acá. ¿Cómo está? Descarga esto. Si no lo tengo, tengo un pantallazo. Un segundito, qué pena. Bueno. No lo encuentro. A ver si es este. Creo que es este. Este busca mucho eso. Ah, parece. La calibración de los analizadores. Entonces, acá el protocolo del DIAN, que es protocolo de revisión y seguimiento de organizaciones del proceso de medición de emisiones generadas por fuentes móviles, organismos de la evaluación de la conformidad OEC. Es decir, sí va dirigido hacia nosotros. Dice, bueno, da unas recomendaciones ahí de las verificaciones y ajuste, pero cuando habla de la calibración, dice calibración de los analizadores de gases. De acuerdo con la norma de referencia, las calibraciones deben realizarse siguiendo un plan que considere las recomendaciones del fabricante, número de pruebas y tiempo de operación acumulado. No obstante, esta frecuencia no podría ser mayor a un tiempo de 12 meses calendario. ¿Listo? Es decir, aunque usted defina todo eso, según el IDEAM, directamente guiado según el protocolo, me dice, no puede hacer una calibración, una frecuencia de calibración mayor a un tiempo de 12 meses. No puede definir un intervalo de calibración mayor a 12 meses. Entonces, en Barranca nos pasó pues que la autoridad ambiental empezó a molestar y exigió lo que dice el protocolo, ¿sí? Por eso, digamos, a veces ustedes hacen la comprobación de intervalos de calibración y pues a veces dan valores absurdos, dan valores por encima de 48 meses, ¿sí? Y aunque eso suceda en todos los equipos,
pues la recomendación es no se extiendan tanto en esos intervalos de calibración porque luego al momento de presentar eso a ONAC pueden haber muchos peros, ¿sí? Entonces la primera pues sería ¿cierto? Bueno, ¿y cómo está acoplándose usted al protocolo del IDEAM? Se supone que usted es un organismo de evaluación de la conformidad, ¿sí? Y mejor dicho, por ahí se pueden ir, ¿cierto? Y habla de la 5365, habla de, digamos, directamente nos compete este protocolo. ¿Listo? Inge, una pregunta, ¿y solamente en ese se ha pasado o ya ONAC también está, digamos, teniendo en cuenta ese protocolo? Pues yo lo conozco de dos CDAs, de uno acá en Bucaramanga y del de Barranca, ¿sí? Ok. Entonces, pues el resto me han dicho, ONAC nunca nos ha hablado de eso. Ujú. Entonces, posiblemente por ahora es un auditor, un solo auditor. Me imagino que fue a ambos CDAs, Ah, ok. ¿sí? Inge, le recomiendo ese archivito si me lo puede compartir, Listo, sí, yo documentico. Gracias. les voy a compartir toda esta documentación. Ah, gracias. Listo. Ahora nos vamos a una recomendación internacional. Lo mismo, volvemos a OIMLR, o OIML, perdón. Entonces, la recomendación internacional R99-1 y 2 del 2008. Entonces, nos habla de instrumentos de medición de vehículos, perdón, instrumentos de medición para emisiones contaminantes de vehículos o emisiones de escape de vehículos. ¿Listo? Y entonces, en esta recomendación, si uno va, bueno, describe más o menos cómo tienen que ser los equipos de medición y si uno va a mirar eh, las recomendaciones metrológicas, también da una recomendación ¿de qué? De un año, de 12 meses. Entonces, ya me pasé. A ver, conditions, acá. Lo que pasa es que acá lo llama verificación, pero pues digamos que en este caso entendemos verificación, bueno, y él especifica qué se entiende por verificación y pues casi que está hablando de una calibración. Entonces, aunque la palabra sea verificación, lo entendemos como una calibración. Nos dice acá, subsequent verification. Entonces, los requisitos generales, eh, me dice, vea, acá. However, entonces esta recomendación, aún así, lo que dijo la anterior, dice, se sugiere un intervalo que no exceda un año. ¿Listo? Entonces, si uno ve una recomendación internacional y ve un protocolo del IDEAM, ambos a 12 meses o a un año, mejor dicho, ambos coincidiendo, pues digamos que ya está enfocándose la cosa de que esa verificación subsecuente o las calibraciones, eh, las siguientes calibraciones pues sean a un año. Como les digo, pues ONAC no es que esté molestando mucho por eso, pero pues ya tiene, digamos, por dónde cogerse. Ya ONAC tiene cómo establecer o cómo poner esa no conformidad, ¿cierto? Bien. Listo. Y finalmente hay otras recomendaciones que yo creo que de ahí fue donde sacaron ustedes calibrar el equipo, el termigrómetro cada 12 meses, que es la GMP11, ¿sí? Y entonces está Good Measurement Practice. Entonces las prácticas de buena medición, ¿sí? Entonces, en estas prácticas nos dan unas recomendaciones, bueno, ahí hablan de un poco de cháchara, pero cuando uno va directamente a los equipos, cómo recomiendan esos equipos, entonces dice, por ejemplo, en la tabla 3 hay un ejemplo de calibración, de intervalos de calibración para equipos de medición ambientales.
y entre ellos está el higrómetro y el termómetro digital. Entonces me dice, si es la fuente, es un laboratorio acreditado, use 24 meses para el higrómetro. Y si es un termómetro digital, 12 meses. En este caso, como tengo es un termohigrómetro, pues básicamente que me iría por el de menor intervalo, 12 meses para el termómetro, ¿sí? Para la medición de temperatura. Por acá estuve viendo si de pronto encontraba ese intervalo el profundímetro, pero habla de otros elementos para medir longitud, en los cuales pues no necesariamente se detalla el profundímetro. Entonces, me dice una cinta de 100 pies, una cinta de 100 pies número 1, número 2, etcétera, pero realmente no habla de un profundímetro, ¿sí? Entonces, por este lado no vi que dieran esa recomendación, ¿listo? De elementos de medición como un profundímetro, ¿sí? Incluso no, por ahí no está. Listo. Vemos que ese primer intervalo, básicamente, ¿sí? Lo último, usted dice que entonces recomendación para profundímetro y termohigrómetro, ¿no hay como tal una norma pues que me diga 12 meses? No encontré ninguna norma, lo único que encontré de recomendación para el termohigrómetro es por este lado, ¿sí? Que Ya, es ok. el GMP, que dice Ajá. termómetro digital 12 meses. Pues como el termohigrómetro tiene parte del termómetro, pues de pronto por ahí podríamos asumir esa, pero no, o sea, digamos que hay uno de los métodos que incluso ni siquiera lo menciona ISLAC en el G27 para recalibrar, que es usar un intervalo constante, ¿sí? En el caso del termohigrómetro, lo que suele suceder, por ejemplo, nos pasaba con Induesa, que es que cada que se iba a hacer una calibración, Induesa también le hacía una actualización al termohigrómetro. Entonces, esa era la razón de peso para nosotros decir que el equipo básicamente entraba como nuevo, ¿sí? Y entonces por eso definíamos un intervalo de calibración de un año, ¿sí? Porque casi que siempre estábamos definiendo el primer intervalo, ¿sí? Pero si el equipo no se le hacen cambios sustanciales al equipo de medición y se está diciendo que hay un intervalo fijo, pues se pueden llegar a cometer errores de que realmente en algún momento no sea 12 meses, sino a 10 meses, ¿sí? Pues que sea 24 o mejor dicho, a cualquier valor mayor a 12 meses, pues es más costo para el CDA, pero realmente no es un peligro a la medición o un riesgo a la medición. Pero decir siempre que 12 meses sin hacer un análisis, digamos que eso es lo riesgoso, ¿sí? No lo encontré tampoco en profundímetros. No sé ustedes cómo lo tienen referenciado en ese caso. No, como le digo, o sea, profundímetro, pues nosotros sí lo seguimos manejando, por decirlo, con el análisis meteorológico y el periodo de calibración, que inclusive tenemos uno que ya pasó del año, pero la Inge Yanico pues que nos recomienda que los de ella los cambia cada 6 meses y cada 12 meses. Mejor dicho, cada Sí, 6 meses. Pero es nosotros por por el el cambio. momentico lo estamos haciendo es por análisis meteorológico, pero pues no sé si está bien teniendo en cuenta pues que es un equipo muy sensible, ¿no? Sí, y pues ese sí está en riesgo ¿no? En la F, ¿sí? Que realmente si ese equipo se cae, por ejemplo, pues ya puede cambiar su condición de medición muy rápido, ¿sí? Ah, Y está o sea, no está exento a que dentro de del propio uso se pueda caer o dañar de alguna manera. Inge, ¿y usted en los otros CDAs cómo lo tiene, bajo qué criterio lo tiene determinado?
se hacen intervalos, siempre se hacen intervalos, pero siempre se escoge un intervalo, pues lo que pasa es que dependiendo del profundímetro, ¿sí? Hay CDAs que sí tienen los profundímetros bastante económicos y prefieren hacer como hace la Inge Yanico. Mejor lo compro cada 6 meses, lo calibro y eso me vale 200.000 pesos y así lo hacen el análisis. Entonces, calibrado y comprado y calibrado me vale todo 200. Entonces, redactan esa justificación. Debido a condiciones económicas se prefiere hacer eso. Aunque haga el análisis de intervalos, lo que prefiero es simplemente comprar otro nuevo y calibrar. Ah, ¿Sí? claro, porque en el caso de nosotros, si nosotros compramos de buena calidad, entonces sí sale, o sea, viéndolo desde ese punto económico que no lo habíamos visto, pues que, por decirlo, comprar más económica, nosotros sí compramos uno pues más carito y sí sale pues no viable cambiarlo cada 6 meses. Claro, ese es el problema. Entonces, lo que hacen es siempre, o sea, siempre tienen que tener una justificación. O sea, digamos que sí se ha contemplado en algún momento hacer sin esa definición de intervalos sin justificación, pero ONAC se la puede echar a uno para atrás muy rápido. Ya, ok, gracias. Listo. Bien. Listo. Tin, tin, tin. Ah, bueno, y bueno, para usted no aplica, pero también hay una recomendación internacional para los taxímetros, ¿sí? Entonces, no aplica para ustedes en este caso. ¿Listo? Listo. Tenemos también ILAC G27, que aplica mucho más para los laboratorios de calibración. Sin embargo, sí quiero mencionarles que, bueno, realmente está directamente relacionado con los organismos de inspección, pero digamos que establece si es necesario en un organismo de inspección implementar métodos, procedimientos o requisitos de trazabilidad dentro de sus equipos de medición que establezca la 17025. Entonces, les doy un ejemplo de eso y es, bueno, por acá, a ver, estoy buscándolo. A ver, acá está dependencia personal. Acá. Entonces, dan un ejemplo precisamente con un equipo que nos compete a nosotros. Dice, en este capítulo se describen y analizan ejemplos típicos de examinaciones. Cada caso se resume en una solución recomendada sobre la base de la información limitada de la descripción del caso. En los casos reales se requieren con frecuencia consideraciones más complejas, por lo que el enfoque seleccionado puede desviarse de lo que se ofrece aquí. Los casos presentan más para ejemplificar una metodología que para dar respuestas absolutas. Entonces hacen un ejemplo de un caso uno de una prueba de frenos de vehículos en servicio y dice descripción del esquema. Como parte de un esquema regulado para inspeccionar las condiciones de los vehículos en servicio, se examina el desempeño de los frenos. El vehículo se pone en movimiento sobre rodillos, el inspector pone los frenos en marcha y se mide la resistencia a la rodadura. Básicamente está describiendo nuestro proceso de medición con el frenómetro. El procedimiento utilizado da instrucciones sobre la fuerza que debe aplicarse en la maniobra de frenado. Esto último bueno, nuestro procedimiento suele mencionar que debe ser una fuerza constante, pero no menciona qué fuerza debe ser. ¿Listo? Y dice, hace el análisis. Entonces, es necesario considerar requisitos de la 17025 dentro de mi procedimiento, dentro de mis métodos, mi trazabilidad metodológica. Entonces dice, trazabilidad metodológica sí es necesario. Y dice, la incertidumbre de la medición resultante de diferentes prácticas y tipos de equipos se ha encontrado que es sustancial. Esto es
algo que no está evaluando como tal ONAC para nosotros, pero lo mismo, pues como esto, ONAC en cada momento saca algo nuevo y de repente, pues, como dice el Ángel Yanico, pues saca la no conformidad de moda. Entonces, esta podría llegar a ser, bueno, ¿ustedes cómo están analizando la incertidumbre dentro de sus procesos de medición? No realmente de la calibración como tal, sino dentro de su propia medición. Les doy un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si ampliar esto acá? ¿Qué pasa si ustedes realmente tienen digamos, este es el rango de eficacia de frenado, acá es 0, acá es 100%, ¿sí? Y acá sería 30%, que sería el límite de rechazo de un vehículo, ¿cierto? En las motos, pues de pronto nos salvaríamos un poco porque tener un vehículo cerca al 30%, pues es extraño, es bastante raro en las motocicletas. Tendría que realmente esos frenos no están funcionando ninguno de los dos. Pero digamos que en este caso tenga una eficacia de frenado cerca por ahí al 33%, ¿sí? En el 33%. Entonces, resulta que esa medición va a estar acompañada siempre de un error más U, ¿cierto? De un error y de una incertidumbre de la medición. Entonces, ¿cómo estoy teniendo en cuenta la incertidumbre de esta medición para saber si el resultado de esta medición es aceptable como un resultado aprobado o rechazado? ¿Sí? Entonces, este 33. Pero si yo le sumo, digamos, ejemplificando, que yo ya hubiese calculado ese más U de mi incertidumbre y sea 4% en eficacia de frenado, pues resulta que este 33 podría ser 29 o 37, ¿cierto? Entonces tendría un rango que estaría solapándose con el intervalo o con el valor de rechazo. Entonces, por ahí va la vaina de lo que habla ILAC G27. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se está contemplando esa incertidumbre de la medición en mis mediciones diarias? ¿Listo? En este caso, como nos dan un ejemplo directo, entonces es más preocupante porque en el ejemplo directo dice que sí, es necesario considerar los requisitos, pero lo bueno o la ventaja es que dentro de las generalidades de los estudios de caso me dice que son solamente de pronto casos para ejemplificar una metodología, ¿sí? Pero digamos que lo que podría hacer ONAC es determinar o mirar, más bien auditar, revisando de si ustedes han definido esa metodología para adicionar esa incertidumbre de la medición dentro de los propios resultados de medición. ¿Listo? Eso era como un documento ahí adicional que pueden tener en cuenta en algún momento. ¿Listo? Bueno. ¿Qué hora tenemos? Bueno, tengo una pregunta para ustedes antes de continuar. Veo que no nos va a alcanzar el tiempo para, de pronto si acaso alcanzamos a ver, no, ni siquiera yo creo, a ver los métodos de recalibración. Tendría que, pues, Carol ayer a la clase, la jornada anterior, la sesión anterior, dijo que si necesitamos más tiempo se podría. Pero el problema es que yo desde la semana entrante empiezo con el curso de revisión técnico-mecánica a dictarlo precisamente en las noches. Entonces, no tendré tiempo en las noches. Entonces, quería saber si ustedes tienen alguna disponibilidad mañana para hacer la última sesión ya con el ejemplo de pronto.
o en qué momento podríamos hacer esa sesión. Hola, Inge. Pues que mañana en la tarde ya nos programaron otra cosa. Tenemos, después termina la hora a las 4 y tenemos otra cuestión. Okay. ¿Qué otro tiempo tiene disponible? Ya sería fines de semana o en las mañanas, cualquier día de la otra semana puedo, pero no sé, ustedes ya están trabajando, ¿no? Entonces, ese es el problema. A menos de que haya una jornada de trabajo en la que se pueda de todas maneras. Dije, pues déjeme, yo confirmo ahora con Carol y ya le confirmo, ¿vale? Pues que nos quedaría faltando 2 horas más o cuánto tiempo. Sí, yo creo que por lo menos 2 horas más, pues entre 2 y 4 horas, mejor dicho, lo ponemos así. Ya, ok. Entonces sí, déjeme, yo confirmo con Carol y ya le confirmamos. Vale, listo. Sí, porque la idea es hacer un ejemplo ya aplicado, ¿no? Entonces, Sí, por lo menos ahí vi que ahí va a explicar el de escalera y el de escalera es el que nosotros manejamos. sí, yo estoy revisando y ustedes tienen ahí como una mezcla, pero bueno, sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, listo. Entonces, primer método de recalibración, método de ajuste automático o escalera. Dice, cada intervalo se incrementa o decrementa según el comportamiento del equipo en el intervalo anterior, ¿sí? Es decir, ya sabemos que el primer intervalo está definido de alguna manera, calibración 1 y calibración 2, y yo lo que quiero es postular un intervalo siguiente con la calibración 3. ¿Listo? Y entonces me dice, cada vez que un equipo de medida se calibra de forma rutinaria, el intervalo de recalibración posterior se amplía o se mantiene sin cambios, ¿sí? Si se comprueba que la desviación del valor de referencia se encuentra en un porcentaje adecuadamente definido del intervalo entre los errores máximos admisibles. Entonces, una pregunta para el Inge Luis. ¿Qué porcentaje, si la Inge Ana dice que trabajan con este método de ajuste automático de escalera, qué porcentaje tienen definido para para dar esa comprobación de los errores máximos permisibles? ¿Sabe el Inge Luis? No lo tengo claro, pero creo que es el 80%. 80%. Ok, listo. Sí, vi por ahí en la confirmación metodológica de ustedes que tienen incluido un 80%. Eso comúnmente la mayoría de CEDAS los manejaba con 80% porque ILAC G24 anterior, donde dice un porcentaje, decía del 80%, precisamente. Entonces, como esa recomendación la daba el anterior ILAC, pues casi que todo el mundo había escogido ese preciso porcentaje. ¿Listo? De lo contrario, el intervalo de recalibración se reduce. Entonces, cuando ustedes ven que está acercándose a ese error máximo permisible, o sea, va a estar muy cerca, pues se reduce el intervalo de calibración. Entonces, eso es lo que se entiende como un método de escalera. ¿Cómo lo entendemos gráficamente? Pues que no calculamos la deriva, sino que lo que vamos a calcular son solamente E más U y la variación, perdón, y mi tiempo de calibración. ¿Listo? Entonces no calculamos la deriva, sino que hacemos una regla de 3 prácticamente de lo que está pasando. Listo. Entre este punto y este punto yo sé que tengo 12 meses, por ejemplo, ¿sí? Entre la calibración inicial y la primera recalibración. Tengo 12 meses. Entonces, si en 12 meses tengo un E más U determinado, ¿cuántos meses tendrá que pasar
para que el E más U de ese entonces sea sea igual, perdón, voy a borrar acá, sea igual a un porcentaje de mi error máximo permisible o admisible. ¿Listo? Y este porcentaje lo define el organismo de inspección dependiendo de algún criterio. ¿Listo? Básicamente sería una regla de 3. ¿Hay alguna pregunta ahí con ese análisis? Yo tengo una pregunta, Inge, es del 80%. O sea, ¿actualmente se sigue manejando ese 80 o hay alguna otra recomendación? Hay o sea, realmente no me acuerdo si fue Diego Ramos o Ricardo Mora, nos hizo la recomendación de manejar ese 80%, tanto en el método de escalera como en el método de tiempo calendario, ¿sí? Entonces, pues yo lo entiendo desde mi punto de vista, además como mecánico, yo lo entiendo es como un factor de seguridad, ¿sí? Como, como no estar tan cerca de ese más U, porque si estoy tan cerca de ese más U, me puede fallar el equipo sin yo darme cuenta, ¿sí? Como ahorita y la G24 2022 no tiene el 80%, ese porcentaje puede cambiarse dependiendo de lo que haga, de cómo hace el análisis el CDA. ¿Listo? Lo que sí es relevante es que sí es casi que están exigiendo, casi que ONAG está exigiendo que se haga el cálculo de la deriva. Entonces, eso es lo único que tiene cojo este método, porque nunca me está diciendo que calcule la deriva, ¿sí? La deriva instrumental se pasa por alto. ¿Ustedes calculan la deriva? No, creo que no hay. No. Listo. Bueno, luego la otra sesión revisamos bien detalladamente cómo lo hacen. Pero por recomendaciones de ONAXI siempre, ya desde ahora nos han dicho, hay que calcular la deriva. Y si este método escalera no calcula la deriva, de pronto quedaría cojo ante los requisitos de ONAC, ¿sí? Entonces, más o menos es esa condición el método de escalera. ¿Y por qué es escalera? Realmente es escalera por algo que uno no hace comúnmente o no suele hacer dentro del proceso. Y es determinar ese ajuste a la medición. Entonces, imagine que usted tiene acá 1, 2 y va a calcular el tercer intervalo, calibración 1, calibración 2, calibración 3. Entonces, realmente, dentro de este proceso, imagine que el E más U está haciendo esto, ¿cierto? Por acá tengo el límite máximo permisible. Realmente, usted le puede suceder que al calcular el E más U acá, te dio un valor antes de ajuste y después de ajuste. No sé si han visto ahorita los últimos resultados de Eurometric. Bueno, no estoy seguro si en Eurometric, la verdad no me acuerdo muy bien si Eurometric lo da, pero he visto ahora unos certificados que dan valores antes de ajuste y después de ajuste. Precisamente es para uno plantear la variación del comportamiento de su equipo correctamente. Entonces, este punto al que llegó acá sería el punto de calibración inicial, punto 1, y este sería el punto 2A, que sería el punto 2A, sería el punto antes de ajuste. Pero resulta que pues usted aprovecha los servicios del
del laboratorio de calibración y dice, ajústeme de una vez el equipo. Entonces bajo el error un poquito y acá tendría el punto 2B, ¿cierto? Y este sería el punto después de ajuste, ¿sí? Y desde ahí arrancaría ahora mi análisis para mi nuevo intervalo de calibración, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que si yo voy graficando y sé que esto siempre va a atender a la deriva o atender al desgaste, ese equipo, pues entonces lo que me va a hacer es siempre esto, ¿sí? Bueno, en una condición ideal, ¿no? Porque mi equipo puede que sea así y luego, después de esa calibración, lo que yo vea es que me da algo así, ¿cierto? Y entonces ahora el preocupante, entre comillas, sería mi límite inferior, ¿sí? Porque entonces ahora este está tendiendo es hacia abajo, hacia una deriva negativa, por decirlo así. Un método robusto para el cálculo de los intervalos sería tener en cuenta todos los puntos de calibración y sacar una función que básicamente contemple todos esos puntos y yo pueda de alguna manera predecir ese comportamiento. ¿Listo? Lógicamente dentro de los CDAs pues no se ve tanto estas metodologías porque suelen ser acompañadas de un software y ese software pues es costoso, ¿sí? Y para solamente calcular los intervalos de calibración no sería tampoco necesario ese costo adicional. ¿Listo? Desventajas, dice que una desventaja de los sistemas que tratan con equipos de medición individualmente puede ser que es difícil mantener la carga de trabajo de calibración sin problemas, relativamente estable y equilibrada entre riesgos y costos, y que requiere una planificación avanzada y detallada. Y dice, sería inapropiado establecer un intervalo de recalibración extremadamente largo utilizando este método. Entonces, el problema es que como usted no calcula la deriva, ¿sí? Entonces realmente no va a saber cómo está comportándose ese equipo en el tiempo y decir, voy a llevar esta vaina 24 meses, cuando el primero fue 12 meses, no es recomendable. ¿Listo? Acá hay un ejemplo, entonces, un ejemplo práctico que solamente es para hacer el análisis, que sería, vemos un medidor de temperatura y vemos ese cambio de la medición de temperatura en grados Celsius a lo largo de los años. Entonces, en el primer año se hizo una calibración y se sabe que este error más U me dio 0.013 y el cambio respecto a la medición anterior pues es 0 debido a que no tengo medición anterior. Ahora, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que decidir de alguna manera. Ah, bueno, tengo una recomendación internacional, la que vimos ahorita, y digo 12 meses o un año. Listo, perfecto. Y entonces, ¿qué hago? Ah, pues mi primer análisis va a ser después de que suceda ese primer intervalo. Y entonces, segundo año, hago una recalibración y me da una corrección de 0. El E más U de 0.015 y entonces ya tengo una diferencia respecto a lo que estoy hallando en el año anterior. Entonces básicamente tengo una diferencia de 0.002. ¿Eso a cuánto equivale? Esa diferencia o ese porcentaje de aumento de mi error más U, ¿a cuánto equivale de mi error máximo permisible? Pues básicamente estoy diciendo que para que ese 0.002 llegue a ser un valor considerado como importante de 0.010, pues tendrían que pasar 5 periodos iguales de calibración. Entonces digo, bueno, estoy muy lejos todavía del intervalo, entonces lo que puedo hacer es alargar mi periodo de calibración.
Y entonces, ¿qué hago? La primera decisión sería dejar el periodo de recalibración de 2 años. Resulta que vean que pasó lo que les había dicho, que puede bajar el error más U. Y entonces ahora llegué y dije 0,014 fue mi medición. Eso comúnmente sucede porque hubo algún ajuste. Acá de pronto no sé, en la tabla no se está viendo la medición antes y después del ajuste. Entonces llego y determino ese cambio y ahora es de menos 0,1. Entonces ahora tengo es una pendiente bajando. Entonces el primero era 0,013, luego 0,015 y ahora 0,014. Entonces tengo una pendiente descendiente de menos 0,01. Entonces, aún así, aunque suceda, aunque alargue mi periodo mucho más, pues no va a pasar nada. Entonces digo, alargo a 4 años, ¿sí? Porque si supongo en 4 años, si esto se va a comportar igual, en 4 años lo que va a pasar es que se va a reducir ahora no a 0. Si va a seguir ese comportamiento, pues va a bajar y no va a haber problema. Ahora, ya después de los 4 años, en el año 8, 0,028, ya hubo un cambio significativo y el cambio fue de 0,014 y así voy y digo en el tercer análisis, bueno, no, esto ya está muy cerca de lo que, o está por encima, bueno, cambió ese más U. En este caso sería un límite que pueda excederse, ¿no? Digamos un límite que pusiese el CDA como un límite de peligro o de advertencia y no un límite máximo permisible como sería los que se definen en las normas, ¿no? En este caso sería ya habiendo contemplado ese porcentaje ¿de qué? Del factor de seguridad o esa seguridad incluida dentro de este valor, ¿no? Porque vean que acá ya se pasó, dice 0,014, ya se pasó de 0,010, pero imagine que el error sea, no sé, 0,1 o 0,2 o algo así. Entonces, como estoy usando ese factor de seguridad, pero ya se pasó el factor de seguridad, lo que dice el análisis del método de escalera es baje o reduzca el intervalo de calibración. ¿Listo? Y así sucesivamente vean que lo que estoy midiendo es solamente esa diferencia del error más U a lo largo del tiempo. Bien. No, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Vamos claros o hay algún tema que quieran de pronto reforzar? ¿O por ahora va todo bien? Bueno. Yo creo que van a haber muchas dudas cuando revisemos nuestro archivo. Ya lo estoy, ya por ahí tengo un archivo que quiero que hagamos por acá. Bueno, yo lo desarrollé, pero estoy poniéndoselo como ejercicio para que lo hagan. ¿Listo? Entonces, si lo termino entre mañana, se los comparto de una vez para que lo vayan revisando de todas maneras. ¿Listo? Listo. Gracias. Listo, Inge, gracias. Vale. Bueno, entonces yo creo que terminamos por hoy y quedo pendiente entonces cómo hacemos. Sí, yo ya le escribí a Carlos, cuando ella me responda, yo ya le confirmo, ingeniero. Listo, vale. ¿Listo? Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, listo. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, Inge. Buenas noches. Hasta luego.